entonces, siguiendo con esa pregunta, ¿por qué aquí en Occidente existe esa diferencia y tenemos alguna manera de abordar a las personas sobre la conciencia cristiana sin ellas, sin la religión? ¿Y qué es la religión? Yo presento el punto, primero que, bueno, voy a terminar esta pregunta porque aquí en Occidente, debido a tantas religiones, guerras entre religiones que existen hasta hoy, creo que las personas son traumatizadas con esa palabra religión. Sí, son traumatizadas por dos motivos. Primero, porque la historia religiosa es absurda, es terrible en Occidente. Y segundo, porque ellos son absurdos y no conocen la historia, que no conocen la historia. Por ejemplo, si se estudia la historia del mundo clásico o de la China antigua, vamos a hablar del mundo clásico greco-romano. Los romanos les encantaba la guerra y no eran guerras religiosas. Eran guerras por motivos de codicia, de orgullo, de poder, no de religión. Además, en el siglo XX, que fue el primer siglo casi que completamente secular, porque antes del siglo XX la cultura occidental por lo menos era bastante, bueno, medieval, religiosa y no secular. Entonces el primer siglo secular, no dominado por la religión, que las decisiones no son tomadas por motivos religiosos, no se cita la Biblia como evidencia de nada en los asuntos públicos. La guerra 20, que fue la guerra más violenta, más horrible, de más guerras de la historia. Entonces, la lógica que la religión causa las guerras, por ejemplo, en Asia, si estudiamos la India, no hay guerras religiosas casi. Entonces, las personas no entienden la historia de las religiones, no entienden que hay religiones que no son del Medio Oriente, no entienden que el Medio Oriente siempre ha sido una región del mundo bastante tribal, bastante violenta, y cuando adoptaron el cristianismo, adoptaron el islam, simplemente filtraron la religión por ese filtro de su propio tribalismo. Y que en Medio Oriente, por ejemplo, el nivel de violencia, de tribalismo no ha cambiado nada. Simplemente cambió de marca. Simplemente cambió de marca. Mismo en Europa. Habían siempre guerras antes de ser unas... Y se puede argumentar que en varios sentidos el Imperio Romano o toda esa región del mundo era en un sentido secular. Claro que habían dioses romanos o griegos y uno tenía que mostrar cierto respeto, pero como los eruditos saben, era más como saludar la bandera, era más como respetar la bandera. O sea, en el mundo greco-romano nadie quería saber cuál era su religión. Inclusive había un sincretismo religioso bastante esparcido de que sí adoramos al mismo Dios con diferentes nombres. Eso es lo que Alejandro Magno enseñaba. Es por eso que se casó con esposas así de Asia, quería unir los mundos. Ese sincretismo que tenemos el mismo Dios con diferentes nombres, eso era la religión greco-romana. Pero sin duda, entonces la sociedad en ese sentido, aparte de los deberes ordinarios de mostrar respeto a la bandera o dar un poco de agua a una deidad, y nadie quería saber lo que realmente crees, en qué realmente crees. Nadie quería saber. Pero era súper violento. Violencia, crueldad, se puede leer las historias. Y tenemos las historias porque en la sociedad romana había históricos muy competentes, académicos, iguales a cualquier erudito de hoy. Escribieron libros, historias. Y sabemos que la cosa era súper violenta.
Entonces, y además, y también en Asia, en la India, por ejemplo, casi no había guerras religiosas. Así que decir que la religión causa la mayoría de las guerras muestra simplemente que una persona no ha estudiado la historia y básicamente no sabe lo que está diciendo. Sin embargo, es un hecho que la religión que existía, que dominaba Europa, digamos, desde el tiempo de Constantino en el siglo IV, hasta la subida del secularismo, más o menos en el siglo XIX. Entonces, vamos a decir por aproximadamente 1500 años, Europa fue dominado y fue dominado por una tradición fanática del Medio Oriente. Y es interesante que los históricos como Tácitos, un gran historiador romano, más o menos del tiempo de Jesús, dijo que el mayor peligro a su civilización era que entren las religiones medio orientales fanáticas. Entonces, es un tema muy interesante, el fanatismo, y también se puede decir que, bueno, yo puedo hablar por horas sobre la historia occidental y el fanatismo y todo eso, y su fuente y cómo se instaló y todo eso, pero con el Renacimiento hubo un cambio que por siglos Europa cambió y finalmente los intelectuales, las universidades rechazaron el fanatismo absurdo de religiones medio orientales. Entonces, pero tenemos historia, el horizonte histórico, o sea, la historia se extiende a millares de años. Al medio, por ejemplo, en la Mesopotamia y todo eso. Bueno, no voy a entrar demasiado en los detalles, pero basta decir que las personas que dicen que el problema es la religión no entienden. Hitler era secular. Los marxistas que son ateos mataron 10 veces más personas que Hitler, una cosa que las personas bastante ignorantes que creen que es muy sexy ser marxista o algo así, y se olvidan así que los marxistas mataron más de 10 veces más personas que Hitler. Y que en los escritos de Marx y Engels se justifica el genocidio, pero eso no es importante. El marxismo es muy inteligente. Entonces, obviamente un chiste. Entonces lo que yo hago en vez de esconderme la religión, no, eso no es. O sea, yo en vez de esconderme o huir, yo explico, trato de educar al público. Los brahmanes, los devotos deben ser los brahmanes. Prabhupada quería reconstituir una sociedad brahmínica. Es nuestro deber educar a las personas. Más un punto sobre ese miedo de mencionar religión. Lo que yo digo es que, primero, que yo no entré en el movimiento Hare Krishna buscando una religión. Ya la tenía. Mi familia me dio una religión. Lo que yo buscaba era una ciencia espiritual. Y filosóficamente se puede explicar que uno hace ciencia, uno hace filosofía, uno trabaja en cualquier campo académico a través del raciocinio que depende de la capacidad de discernir, descubrir cadenas de causas y efectos y también generalizar. Inclusive en la inteligencia artificial, los computadores, ahora cada vez más científicos dicen que los computadores nunca serán conscientes, nunca podrán hacer todo lo que nosotros hacemos porque les falta siempre la capacidad de generalizar como hacemos nosotros. Entonces, la dirección, o lo que se llama el vector, digamos. El vector así de raciocinio es de siempre buscar categorías que tienen cada vez más poder explicativo. O sea, por ejemplo, que uno puede decir que eso es algo y dice, es un animal.
y después se entiende que es un caballo, y los caballos son mamíferos, y los mamíferos son entidades vivientes, son criaturas vivas, y así se va creando categorías cada vez más inclusivas. Así procede la ciencia. Entonces, la categoría suprema, filosóficamente hablando, que explica todas las demás categorías, la categoría debe explicar tanto la realidad física como la realidad metafísica. Por ejemplo, hoy en día se habla de igualdad contra el racismo. Igualdad no existe empíricamente. Tú no puedes mostrar dos seres humanos de cualquier raza, etnia, de cualquier tipo de cosa. Tú no puedes encontrar o mostrar dos seres humanos que son iguales en su capacidad intelectual, musical, atlética, matemática, de inteligencia emocional. Tú no puedes mostrar dos seres humanos iguales empíricamente y mucho menos toda la humanidad. Empíricamente es absurdo. Sin embargo, lo creemos. Y Krishna enseña igualdad en Bhagavad Gita, en muchos versos. La igualdad de todos los seres vivos es un tema muy importante en Bhagavad Gita. Pero es el alma. Entonces, si tú crees en la igualdad, tú crees que hay cosas reales en el universo que no son empíricas. Entonces, ya que casi todo el mundo cree en valores, en igualdad, justicia, hasta democracia, es muy buena idea que los sudras escogen todo. Entonces, pero si tú crees en la igualdad y la justicia, en la misericordia, tú no puedes ser materialista sin contradecirse. Y ya que casi todo el mundo cree en la justicia, de hecho, las personas que dicen que son materialistas son hipócritas, ignorantes que no entienden filosofía. Así que, por ejemplo, una persona que dice, si tú estás buscando la verdad, vamos a decir cualquier ciudadano, está buscando la verdad. En cierto momento, si tú dices que a priori rechazo el concepto de una categoría suprema que explique todo lo que sea físico y metafísico, algo que explica conciencia, que no es algo físico, es la experiencia de lo físico, pero no es físico. Entonces, si no te gusta la palabra Dios porque tienes problemas emocionales con esa palabra, está bien, cálmate. Puedes escoger otra palabra, la verdad absoluta, como quieras. Pero la filosofía no puede detenerse, no puede parar porque tú tienes problemas emocionales. O que tuve una mala experiencia con la religión de tu familia o algo así. Eso no es un punto filosófico. Con eso tienes que hablar no con un filósofo, tienes que hablar con un psicólogo. Pero si tomamos la palabra Dios, no como la propiedad de una religión u otra, sino algo filosófico, ¿cómo puedes rechazar en filosofía la categoría suprema? Aristóteles, por ejemplo, que obviamente vivía muchos siglos antes de Jesús y no era la persona más, digamos, devocional de la historia, pero en su sistema de filosofía, él es el padre de la lógica occidental. Aristóteles dice que en mi sistema hay Dios porque es una necesidad lógica, es una necesidad filosófica, no religiosa. Aristóteles no estaba muy interesado en eso. Él dijo, como la persona que casi inventó la lógica occidental, que Dios dentro del sistema es una necesidad lógica. Porque él dijo, entonces rápidamente les voy a dar el argumento de Aristóteles muy rápidamente.
Primero que su palabra por Dios, su jerga es el motor inmóvil. Y básicamente Aristóteles está dando una versión muy vieja del argumento de contingencia, de que todas cosas que existen dentro del universo, todas cosas de que somos conscientes dentro del universo, puede ser, no sé, tu casa, una galaxia, lo que sea. Todo lo que existe en el universo es contingente materialmente, en el sentido que depende de otra cosa. Tú existes como ser humano porque tienes padres. Sin los padres, tú no existes. Y, por ejemplo, y las montañas, sabemos que las montañas también tienen su historia de vida, que nacen, crecen, se mantienen, se disminuyen y mueren. Mismo estructuras geológicas, todo en este universo viene de otra cosa. Nada existe por sí solo. Nada existe sin depender de otra cosa. Y por eso, filosóficamente, ¿cómo se puede explicar por qué existe algo y no nada? ¿Cómo es posible que haya existencia? Porque ninguna cosa dentro del universo se explica a sí mismo. Por eso Aristóteles concluyó de que debe existir una causa no causada, un motor inmóvil, algo que mueve a todo, pero nada lo mueve. Y eso es Dios. Como dije, si tienes problemas lingüísticos o emocionales con esa palabra, pone otra palabra. Pero el concepto filosófico no se puede evitar. Así que yo prefiero ir a la batalla. Yo daba una clase hace 1 año, 2 años, a una universidad de mucho prestigio en Los Ángeles. Es de mucho prestigio. Y me dijeron que aquí, y los devotos daban prasadam, daban clases todas las semanas, me dijeron que no se puede mencionar la palabra Dios o religión. Entonces yo decidí dar mi clase sobre por qué no se puede mencionar Dios y religión. Y eso fue el tema de mi clase. Y yo expliqué toda la historia por millares de años y al final los estudiantes estaban súper alegres, todos compraban libros y querían más. Así que yo creo que tenemos que entrar en el campo de batalla y, bueno, es mi opinión personal. Entonces, entre